En 1991, en las afueras de Zacatecas, existía un cementerio que las familias consideraban el más cuidado de la región. Las tumbas siempre tenían flores frescas. El pasto se mantenía recortado. Las lápidas brillaban como si alguien las puliera cada mañana. El responsable de todo aquello era un hombre llamado Rosendo Epartida, un sepulturero que llevaba 27 años cavando fosas y enterrando muertos. Las familias lo respetaban. Los sacerdotes lo bendecían. Los dolientes le agradecían su delicadeza. Pero cuando esas mismas familias visitaban las tumbas de sus seres queridos, no sabían que estaban llorando sobre tierra vacía. Los cuerpos ya no estaban ahí. Habían sido vendidos. Y cuando la demanda comenzó a superar la oferta natural de cadáveres, Rosendo tomó una decisión que transformaría aquel cementerio en algo que nadie podría haber imaginado. Si alguna vez has visitado la tumba de alguien que amabas y sentiste que algo no estaba bien, esta historia va a confirmar tus peores sospechas. Y te prometo que para cuando termine, nunca volverás a ver un cementerio de la misma manera. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si nunca habías escuchado esta historia, no estás solo. Los medios tradicionales jamás la cubrieron como debían. Yo investigo casos como este durante semanas antes de traértelos. Si este tipo de contenido es lo que buscas, suscríbete ahora mismo. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad estás viendo esto. Quiero saber hasta dónde llega esta pesadilla. Ahora sí, comencemos. El Panteón de la Santa Cruz se extendía sobre una colina al este de Zacatecas, en un terreno que alguna vez había sido parte de una hacienda abandonada. Desde arriba se podía ver la ciudad entera, con sus calles empedradas y sus edificios coloniales que parecían congelados en otro siglo. El cementerio había sido fundado en 1873 y desde entonces había recibido a generaciones enteras de familias zacatecanas. Había tumbas de mineros, de comerciantes, de revolucionarios, de niños que no alcanzaron a crecer y de ancianos que vivieron más de lo que sus cuerpos podían soportar. Rosendo Partida llegó al Panteón en 1964, cuando apenas tenía 19 años. No tenía educación formal ni oficio definido. Su padre había muerto en un accidente minero y su madre lavaba ropa ajena para sobrevivir. Rosendo necesitaba trabajo y el cementerio necesitaba brazos jóvenes. El administrador de entonces, un hombre mayor llamado don Aurelio, le ofreció el puesto de ayudante de sepulturero con un salario que apenas alcanzaba para comer. Rosendo aceptó sin pensarlo. Los primeros años fueron difíciles. Cavar tumbas bajo el sol de Zacatecas era un trabajo que destruía la espalda y endurecía las manos. El olor de la tierra mezclada con la humedad de los cuerpos se pegaba a la ropa y al cabello. Algunos días había 3 entierros seguidos, otros días no había ninguno, y Rosendo aprovechaba para reparar cercas, podar árboles y limpiar las lápidas que el tiempo iba desgastando. Con los años, don Aurelio envejeció y se retiró. Rosendo fue ascendido a sepulturero principal y luego a encargado general del Panteón. Para 1980, él era el único empleado permanente. Conocía cada rincón del cementerio, cada familia que tenía cripta propia, cada tumba olvidada donde ya nadie venía a dejar flores. También conocía los secretos que la tierra guardaba. Rosendo vivía en una pequeña casa de adobe junto a la entrada del Panteón. No tenía esposa ni hijos. Sus únicas compañías eran un perro viejo que había aparecido un día y nunca se fue, y las voces de los muertos que él juraba escuchar cuando el viento soplaba entre las cruces. No era un hombre religioso en el sentido tradicional, pero tenía sus propias creencias sobre la muerte y lo que venía después. Para él, los cuerpos eran solo recipientes. Lo que importaba, el alma, o como quisieran llamarlo, se iba en el momento del último aliento. Lo que quedaba era carne, hueso y el recuerdo de quienes seguían vivos. Esa filosofía le había permitido hacer su trabajo durante décadas sin perder la cordura. También le permitiría hacer otras cosas más adelante. El cambio comenzó en 1987. Ese año, la Universidad Autónoma de Zacatecas inauguró su nueva Facultad de Medicina. Era un acontecimiento importante para la ciudad. Por primera vez,
Los jóvenes que querían ser doctores no tendrían que irse a Guadalajara o a la Ciudad de México. Podrían estudiar en casa, pero una facultad de medicina necesita algo que no se puede comprar en ninguna tienda. Necesita cuerpos. Los estudiantes de anatomía aprenden diseccionando cadáveres. Es una práctica que existe desde hace siglos y que ninguna simulación por computadora ha logrado reemplazar. Para entender el cuerpo humano, hay que abrirlo, tocarlo, ver cómo se conectan los órganos y cómo corren las venas bajo la piel. En las grandes ciudades, las facultades de medicina reciben cuerpos donados o no reclamados de hospitales y morgues. Pero en Zacatecas, una ciudad más pequeña y más tradicional, las donaciones eran casi inexistentes. Las familias querían a sus muertos enterrados con todos los ritos, no abiertos sobre una mesa de laboratorio. La facultad tenía un problema, y Rosendo Partida tenía la solución. Nadie sabe exactamente cómo se estableció el primer contacto. Algunas versiones dicen que fue un estudiante de medicina que visitó el cementerio para un entierro familiar y reconoció en Rosendo a alguien que podría ayudarlos. Otras versiones sugieren que fue el propio Rosendo quien se acercó a la universidad después de escuchar sobre la escasez de material anatómico. Lo que sí se sabe es que en algún momento de 1988 comenzó un acuerdo. Rosendo vendería cuerpos. El proceso era simple en su mecánica pero complejo en su ejecución. Cuando alguien moría y era enterrado en el Panteón de la Santa Cruz, Rosendo esperaba. Dejaba pasar unos días, a veces una semana, hasta que la familia completara sus visitas iniciales de duelo. Luego, durante la noche, desenterraba el ataúd, extraía el cuerpo y volvía a llenar la fosa con tierra. El ataúd quedaba vacío bajo tierra. La familia seguía visitando una tumba que contenía solo madera y aire, y el cuerpo viajaba en la parte trasera de una camioneta hacia el sótano de la Facultad de Medicina. El pago variaba según la frescura y condición del cadáver. Un cuerpo recién enterrado, de no más de 3 días, podía valer hasta 500,000 pesos de la época. Uno más deteriorado valía menos. Rosendo aprendió rápido qué buscar. Cuerpos jóvenes eran más valiosos que los viejos. Los que habían muerto de enfermedades no contagiosas eran preferidos sobre los demás. Durante 3 años, el negocio funcionó sin problemas. Rosendo vendió más de 70 cuerpos. La Facultad de Medicina tuvo material suficiente para sus clases de anatomía. Las familias siguieron visitando tumbas que creían ocupadas, y nadie sospechó nada. Pero en 1991, algo cambió. La Facultad de Medicina creció. Llegaron más estudiantes. Las clases de anatomía se multiplicaron. Y de pronto, los cuerpos que Rosendo podía proporcionar ya no eran suficientes. La demanda superaba la oferta, y Rosendo se enfrentó a una decisión. Podía decir que no. Podía explicar que el cementerio solo recibía cierta cantidad de muertos al mes y que no podía fabricarlos de la nada. Podía retirarse del negocio y volver a ser simplemente un sepulturero honrado, pero el dinero había cambiado su vida. Con las ganancias de 3 años vendiendo cadáveres, Rosendo había comprado una camioneta nueva, había renovado su casa, había abierto una cuenta de banco por primera vez en su vida. No era rico, pero tampoco era el hombre que comía frijoles con tortilla cada noche porque no alcanzaba para más. Además, había algo más, algo que Rosendo no admitía ni siquiera a sí mismo. Le gustaba el poder. Durante 27 años había sido un empleado invisible, el hombre que cavaba hoyos mientras otros lloraban. Nadie lo miraba 2 veces. Nadie recordaba su nombre después de los funerales. Era parte del paisaje, tan irrelevante como las bancas de piedra o los árboles que daban sombra. Pero ahora era importante. La Facultad de Medicina lo necesitaba. Los profesores lo trataban con respeto. Los estudiantes que a veces venían a recoger los cuerpos lo miraban con una mezcla de miedo y gratitud. Rosendo Partida, el sepulturero, se había convertido en alguien indispensable. No estaba dispuesto a perder eso, así que tomó la decisión que cambiaría todo. Si la muerte natural no proporcionaba suficientes cuerpos, él ayudaría a la muerte a llegar más rápido.
La primera víctima fue un anciano llamado Refugio Medina. Refugio tenía 83 años y vivía solo en una casa de un solo cuarto cerca del mercado municipal. No tenía familia cercana. Sus hijos habían emigrado a Estados Unidos décadas atrás y rara vez mandaban cartas. Sobrevivía con una pensión mínima y la caridad de algunos vecinos que le llevaban comida de vez en cuando. Rosendo lo conocía porque Refugio visitaba el cementerio cada domingo para sentarse junto a la tumba de su esposa, muerta 15 años atrás. Se quedaba ahí durante horas, hablando en voz baja con una lápida que no podía responderle. Un domingo de marzo, Rosendo le ofreció un vaso de agua. El agua contenía raticida. Refugio murió esa misma noche. Los vecinos lo encontraron al día siguiente, cuando el olor empezó a filtrarse por debajo de la puerta. El médico que firmó el certificado de defunción escribió paro cardíaco como causa. Nadie ordenó autopsia. Refugio era viejo, pobre y solo. Su muerte no sorprendió a nadie. El cuerpo fue enterrado en el Panteón de la Santa Cruz, con una ceremonia pagada por el municipio. 3 días después, Rosendo lo desenterró y lo vendió a la Facultad de Medicina por 400,000 pesos. El proceso había sido tan fácil que Rosendo casi no podía creerlo. La segunda víctima fue una mujer llamada Petra Sandoval. Petra tenía 62 años y vendía dulces en la puerta de una escuela primaria. Vivía con un sobrino que la maltrataba y le quitaba el poco dinero que ganaba. Rosendo la había visto muchas veces caminando por las calles con moretones que ella atribuía a caídas. La invitó a su casa con el pretexto de ofrecerle trabajo limpiando el panteón. Ella aceptó porque necesitaba escapar de su sobrino, aunque fuera por unas horas. Rosendo la estranguló en la cocina. El cuerpo nunca fue reportado como desaparecido. El sobrino asumió que Petra se había ido por voluntad propia. Los vecinos asumieron lo mismo. Una mujer pobre y maltratada que desaparece no genera investigaciones ni titulares. Rosendo enterró el cuerpo esa misma noche en una tumba fresca de alguien que había sido sepultado esa mañana. Cuando vino a desenterrar ese cuerpo para venderlo, sacó 2 en lugar de 1. La Facultad de Medicina pagó el doble. El sistema se había perfeccionado. Durante los siguientes 18 meses, Rosendo mató a 14 personas. Todas compartían características similares. Eran pobres. Estaban solos. No tenían familia que los buscara. Eran invisibles para una sociedad que prefería no ver a quienes vivían en los márgenes. Rosendo no los veía como personas. Los veía como mercancía, productos que satisfacían una demanda del mercado. Su filosofía sobre los cuerpos como simples recipientes le permitía desconectar el acto de matar de cualquier peso moral. Él no estaba asesinando gente, estaba proveyendo material educativo. Los estudiantes de medicina que estudiaban esos cuerpos se convertirían en doctores que salvarían miles de vidas. En la mente de Rosendo, la ecuación era simple. 14 muertos ahora significaban miles de vivos después. Era un sacrificio necesario, un servicio a la humanidad. Esa era la historia que se contaba a sí mismo cada noche antes de dormir. Y funcionaba. Rosendo dormía bien, comía bien, seguía cuidando el cementerio con la misma dedicación de siempre. Las familias seguían agradeciéndole su trabajo. Los sacerdotes seguían bendiciéndolo. Nadie sospechaba nada. Hasta que llegó Emiliano Acosta. Emiliano tenía 23 años y acababa de ser contratado como asistente en el Panteón de la Santa Cruz. Era un joven delgado, de ojos curiosos y manos que aún no conocían el peso de una pala hundida en tierra dura. Venía de un pueblo pequeño al norte de Zacatecas y había llegado a la ciudad buscando trabajo después de que la mina donde trabajaba su padre cerró por falta de producción. Rosendo no quería un asistente. Había trabajado solo durante más de una década y prefería que las cosas siguieran así. Pero el administrador municipal que supervisaba el panteón insistió. Rosendo ya no era joven. Necesitaba ayuda. Y el municipio necesitaba dar empleo a alguien para cumplir con cuotas de contratación. Así que Emiliano llegó un lunes de septiembre de 1991, con una mochila raída y la esperanza de que este trabajo le permitiera ahorrar suficiente para traer a su familia a la ciudad.
Rosendo lo recibió con frialdad, le mostró las herramientas, le explicó las rutinas básicas y le asignó las tareas más pesadas. Pensó que el muchacho se cansaría y renunciaría en pocas semanas. Pero Emiliano no se cansó. Trabajaba duro sin quejarse. Llegaba temprano y se iba tarde. Aprendía rápido y hacía preguntas inteligentes. En poco tiempo, se convirtió en un asistente competente que Rosendo, a pesar de sí mismo, empezó a apreciar. Esa apreciación no duró mucho, porque Emiliano también era curioso. Y en un lugar como el Panteón de la Santa Cruz, la curiosidad era peligrosa. Las primeras señales fueron pequeñas. Emiliano notó que algunas tumbas recientes parecían haber sido removidas. La tierra estaba más suelta de lo que debería estar después de varios días. Las flores que las familias dejaban aparecían movidas de lugar, como si alguien las hubiera quitado y vuelto a poner sin cuidado. Emiliano no dijo nada al principio. Asumió que eran animales o el clima, pero los incidentes se repetían, y siempre en tumbas recientes, nunca en las antiguas. Un patrón empezó a formarse en su mente. También notó otras cosas. Rosendo desaparecía algunas noches y regresaba con la camioneta sucia de tierra. Había llamadas telefónicas que el sepulturero atendía lejos de donde Emiliano pudiera escuchar, y había visitas ocasionales de hombres jóvenes que no parecían dolientes, que entraban al cementerio por la puerta trasera y salían cargando bultos envueltos en lonas. Emiliano era un hombre de pueblo, no tenía educación universitaria, pero no era tonto. Sabía que algo estaba pasando. Solo no sabía exactamente qué. Una noche de octubre decidió averiguarlo. Se escondió detrás de un mausoleo grande cerca de la entrada y esperó. A las 11 de la noche, vio a Rosendo salir de su casa con una pala y una linterna. El sepulturero caminó hacia la sección más nueva del cementerio, donde estaban las tumbas de los últimos meses. Emiliano lo siguió a distancia. Rosendo se detuvo frente a una tumba que había sido ocupada apenas 3 días antes. Era la de una mujer llamada Dolores Vega, una maestra jubilada que había muerto de un derrame cerebral. Emiliano había ayudado a cavar esa fosa. Recordaba el peso del ataúd cuando lo bajaron. Lo que vio a continuación lo dejó paralizado. Rosendo comenzó a cavar. Trabajaba con una eficiencia que solo viene de la práctica repetida. En menos de 1 hora había llegado al ataúd. Lo abrió sin ceremonia, como quien abre una caja de herramientas. El cuerpo de Dolores Vega seguía ahí, vestido con el traje azul que su familia había elegido para el funeral. Rosendo lo sacó del ataúd como si fuera un costal de papas. Lo envolvió en una lona que había traído consigo. Luego volvió a cerrar el ataúd vacío y comenzó a llenar la fosa de nuevo. Emiliano no podía moverse, no podía respirar. Su mente trataba de procesar lo que estaba viendo, pero no encontraba ningún marco de referencia para entenderlo. Cuando Rosendo terminó de llenar la tumba y se alejó cargando el cuerpo, Emiliano permaneció escondido durante casi 1 hora más. Tenía miedo de que el sepulturero lo hubiera visto. Tenía miedo de lo que significaba lo que acababa de presenciar. Tenía miedo de todo. Finalmente, cuando el silencio del cementerio se volvió insoportable, salió de su escondite y caminó hacia su habitación con las piernas temblando. No durmió esa noche. A la mañana siguiente, Rosendo actuó como si nada hubiera pasado. Saludó a Emiliano con el mismo gruñido de siempre. Le asignó tareas y se dedicó a sus propios asuntos. No había ninguna señal de que supiera que había sido observado. Emiliano pasó el día en un estado de confusión. Parte de él quería confrontar a Rosendo, otra parte quería huir del cementerio y nunca volver. Y otra parte, la más pragmática, le recordaba que necesitaba el trabajo, que no tenía pruebas de nada, y que acusar a alguien sin evidencia podía terminar muy mal. Decidió investigar más. Durante las siguientes semanas, Emiliano prestó atención a cada detalle. Anotó las fechas en que Rosendo desaparecía de noche. Registró las tumbas que mostraban señales de haber sido abiertas. Observó los patrones de las visitas misteriosas. Lo que descubrió lo horrorizó. No era solo robo de cadáveres. Era algo más grande. Un sistema.
Una operación que involucraba al cementerio, a la universidad y posiblemente a otras personas que Emiliano no podía identificar. Un día encontró algo que lo cambió todo. Estaba limpiando la oficina de Rosendo, una tarea que el sepulturero le había asignado por primera vez, cuando vio un cuaderno escondido detrás de unos archivos viejos. Lo abrió por curiosidad. Dentro había listas, nombres, fechas, cantidades de dinero. Algunos nombres correspondían a personas que Emiliano sabía que habían sido enterradas en el panteón. Junto a ellos había anotaciones como entregado o pendiente, pero había otros nombres que no reconocía, y junto a esos nombres había una anotación diferente, una sola palabra que Emiliano tuvo que leer 3 veces antes de entender. Conseguido, no encontrado, no recibido, conseguido. Como si esos cuerpos no hubieran llegado por muerte natural, como si alguien los hubiera conseguido activamente. Emiliano sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Lo que había pensado que era robo de tumbas era algo mucho peor. Era asesinato. Cerró el cuaderno y lo devolvió a su lugar con manos temblorosas. Salió de la oficina tratando de parecer normal. Rosendo estaba afuera, podando un arbusto cerca de la entrada. El sepulturero lo miró. Durante un segundo que pareció eterno, sus ojos se encontraron. Emiliano no supo qué vio en la mirada de Rosendo. Sospecha, curiosidad, o tal vez nada. Tal vez solo estaba imaginando cosas. Siguió caminando hacia las herramientas y fingió trabajar, pero sabía que tenía que hacer algo, y sabía que tenía que hacerlo pronto. Esa noche, Emiliano no fue al cementerio. Se quedó en el cuarto que alquilaba en una vecindad del centro y escribió todo lo que sabía en un papel: nombres, fechas, lo que había visto, lo que sospechaba. Pensó en ir a la policía, pero la policía de Zacatecas en 1991 no era exactamente una institución confiable. Había historias de corrupción, de casos archivados sin investigar, de testigos que desaparecían antes de poder declarar. Pensó en ir a la prensa, pero no tenía pruebas suficientes, solo un cuaderno que no podía sacar del cementerio sin que Rosendo se diera cuenta. Pensó en hablar con alguien de la universidad, pero si la universidad estaba comprando los cuerpos, probablemente no les interesaría investigar de dónde venían. Se sentía atrapado, solo, sin opciones. Y entonces recordó a alguien. Su tía Guadalupe vivía en la Ciudad de México y trabajaba como secretaria en un periódico nacional. No era un puesto importante, pero conocía a periodistas, gente que investigaba historias que la prensa local no tocaba. Emiliano le escribió una carta esa misma noche. Le contó todo, le pidió ayuda. Le rogó que no lo contactara en el cementerio porque no era seguro. Envió la carta al día siguiente y regresó al trabajo tratando de actuar normal. Pasaron 2 semanas sin respuesta. Durante esas 2 semanas, Emiliano observó a Rosendo con nuevos ojos. Cada gesto le parecía siniestro. Cada palabra le sonaba como amenaza velada. Cada vez que el sepulturero lo miraba, Emiliano sentía que estaba siendo evaluado, medido, pesado, como si Rosendo estuviera decidiendo qué hacer con él. La paranoia empezó a consumirlo. No dormía bien, comía poco, cometía errores en el trabajo que antes no habría cometido. Rosendo lo notó. «Te ves enfermo», le dijo un día. «Deberías descansar». Emiliano asintió sin decir nada. No sabía si era preocupación genuina o algo más. La respuesta de su tía llegó a finales de octubre. Era una carta breve. Guadalupe le decía que había hablado con un periodista de investigación llamado Raúl Cervantes. Raúl estaba interesado en la historia, pero necesitaba más información. Vendría a Zacatecas la próxima semana. Quería reunirse con Emiliano en un lugar discreto. Emiliano leyó la carta 3 veces. Finalmente alguien le creía. Finalmente tendría ayuda. Pero la alegría duró poco, porque esa misma noche, cuando regresó al cementerio para recoger algunas cosas de su cuarto, encontró a Rosendo esperándolo en la puerta. El sepulturero sostenía el cuaderno negro en la mano. «Alguien estuvo leyendo mis cosas», dijo con una voz que no traicionaba ninguna emoción. Emiliano sintió que el mundo se detenía. «No sé de qué habla», logró decir. Rosendo sonrió.
Era una sonrisa que Emiliano nunca le había visto. No había humor en ella, no había calidez, solo una calma helada que resultaba más aterradora que cualquier expresión de furia. «Ven conmigo. Tenemos que hablar». Emiliano pensó en correr, pensó en gritar, pensó en todas las cosas que la gente piensa cuando se da cuenta de que está en peligro mortal, pero no hizo ninguna. Siguió a Rosendo hacia el interior del cementerio. Caminaron en silencio entre las tumbas iluminadas solo por la luna. Las cruces proyectaban sombras largas que parecían dedos señalando el camino. El único sonido era el crujido de sus pasos sobre la grava. Rosendo se detuvo frente a una tumba abierta, una fosa recién cavada que esperaba recibir un cuerpo al día siguiente. Emiliano miró el agujero negro y entendió. «No tenía que ser así», dijo Rosendo sin mirarlo. «Podrías haber seguido trabajando, podrías haber ganado tu dinero y mantenido la boca cerrada, pero tuviste que hacer preguntas». Emiliano buscó palabras. Cualquier palabra. «No le he dicho a nadie». Rosendo finalmente lo miró. «Lo sé. Todavía no. Pero lo harías. Es tu naturaleza. Eres curioso, y la curiosidad es peligrosa». El sepulturero dio un paso hacia él. Emiliano retrocedió. «Por favor», dijo, «tengo familia. Mi madre está enferma. Necesita el dinero que le mando». Rosendo pareció considerar esto. «Tu madre recibirá tu último salario. Es lo justo». Dio otro paso. Emiliano sintió el borde de la fosa detrás de sus talones. No tenía a dónde ir. En ese momento algo cambió en el aire. Un ruido. Pasos. Voces. Rosendo giró la cabeza. De entre las tumbas emergieron 3 figuras. Hombres con linternas, hombres con uniformes, policía. Uno de ellos gritó una orden que Emiliano no alcanzó a procesar. Rosendo evaluó la situación en un segundo. Luego hizo algo que nadie esperaba. Saltó a la fosa. Se dejó caer en el agujero de 2 metros de profundidad, como si fuera una piscina. El golpe debió haber sido brutal, pero no emitió ningún sonido. Los policías corrieron hacia el borde. Las linternas iluminaron el fondo de la fosa. Rosendo estaba ahí, de pie, con una pierna doblada en un ángulo que no era natural, pero seguía de pie. Sonrió hacia arriba. «Ustedes no entienden nada», dijo. «Yo les di educación, les di doctores, les di vida». Uno de los policías comenzó a bajar a la fosa. Rosendo sacó algo de su bolsillo, algo pequeño y brillante. Antes de que nadie pudiera reaccionar, se lo llevó a la boca y tragó. Un frasco de veneno. El mismo veneno que había usado con Refugio Medina y con otros. El sepulturero cayó de rodillas. Su cuerpo comenzó a convulsionar. De su boca salía espuma mezclada con sangre. Los policías lo sacaron de la fosa, pero ya era demasiado tarde. Rosendo Partida murió esa noche en el mismo cementerio donde había trabajado durante 27 años. Murió rodeado de las tumbas que había cuidado y profanado. Murió con sus secretos aún parcialmente enterrados bajo tierra. Emiliano vio todo desde el borde de la fosa. No sintió alivio. No sintió satisfacción. Solo un vacío enorme que tardaría años en llenar. La investigación que siguió reveló la extensión completa del horror. En el sótano de la Facultad de Medicina encontraron restos de más de 80 cuerpos. Algunos eran cadáveres robados de tumbas. Otros eran víctimas de Rosendo que nunca habían sido reportadas como desaparecidas. El cuaderno negro contenía registros de todo. Nombres, fechas, pagos, una contabilidad precisa de la muerte. 3 profesores de la universidad fueron arrestados por su participación en el esquema. Argumentaron que no sabían de dónde venían los cuerpos, que solo estaban resolviendo un problema de suministro, que la educación médica era más importante que hacer preguntas incómodas. El juicio duró 8 meses y terminó con condenas que muchos consideraron demasiado leves. Los profesores recibieron entre 5 y 10 años. Algunos salieron antes por buen comportamiento. El rector de la universidad renunció. La Facultad de Medicina cerró temporalmente y reabrió un año después con nuevos protocolos de adquisición de material anatómico. Emiliano se convirtió en testigo clave del caso. Su testimonio fue fundamental para establecer los hechos, pero el proceso también destruyó su vida en Zacatecas. Tuvo que mudarse a otra ciudad
porque las amenazas no cesaban. Gente que había sido tocada por el escándalo, familias de los profesores, proveedores que nunca fueron identificados, todos querían que se callara. El periodista Raúl Cervantes escribió una serie de artículos que ganaron premios y atención nacional, pero el escándalo pasó. La gente olvidó. La ciudad siguió adelante. El Panteón de la Santa Cruz fue cerrado durante 3 años mientras se realizaba una revisión completa. Equipos forenses exhumaron más de 200 tumbas. Encontraron que 47 estaban vacías. 47 familias que habían visitado a sus muertos durante años descubrieron que estaban llorando sobre tierra. Algunas de esas familias demandaron al Estado. Otras simplemente dejaron de visitar el cementerio. Otras negaron la realidad y siguieron yendo como si nada hubiera cambiado. El Panteón reabrió en 1995 con un nuevo administrador y nuevas reglas, pero la sombra de lo ocurrido nunca se fue completamente. Los locales dicen que todavía se escuchan ruidos extraños por las noches, palas cavando, ataúdes abriéndose, los sonidos de un trabajo que continúa en algún plano que no podemos ver. Son solo leyendas, probablemente. El tipo de historias que la gente cuenta para dar forma a traumas que no pueden procesar de otra manera. Pero si alguna vez visitas el Panteón de la Santa Cruz, camina con cuidado entre las tumbas. Observa la tierra bajo tus pies. Pregúntate si lo que debería estar ahí realmente está. Y si escuchas algo moverse en la oscuridad, no investigues. La curiosidad, como aprendió Emiliano Acosta, puede ser mortal. Pasaron 5 años antes de que Emiliano pudiera hablar públicamente sobre lo que vivió. Durante ese tiempo trabajó en diferentes ciudades, siempre con miedo de que alguien lo reconociera, siempre mirando sobre su hombro, esperando una amenaza que nunca terminaba de materializarse. En 1996 regresó a Zacatecas por primera vez. Fue al cementerio. El lugar había cambiado poco en apariencia, las mismas tumbas, los mismos árboles, la misma vista de la ciudad desde la colina. Pero algo era diferente. Algo que Emiliano no podía definir, pero que sentía en cada paso que daba. Era como si el lugar hubiera perdido algo, una energía, una presencia. El cementerio se sentía más vacío de lo que sus tumbas justificaban. Caminó hasta la sección donde había visto a Rosendo desenterrar aquel primer cuerpo. La tumba de Dolores Vega todavía estaba ahí, con una lápida nueva que la familia había instalado después de la investigación. Los restos de la maestra habían sido recuperados de la Facultad de Medicina y devueltos a la tierra. Ahora sí descansaba donde se suponía que debía descansar. Emiliano se quedó de pie frente a la tumba durante un largo rato. No rezó. No era religioso. Pero sí pensó en Dolores, en quién había sido, en la vida que había vivido antes de convertirse en evidencia de un crimen. También pensó en los otros, en Refugio Medina, el anciano que visitaba a su esposa cada domingo, en Petra Sandoval, la mujer que vendía dulces afuera de una escuela, en todos los nombres que había visto en el cuaderno negro y que nunca tendría rostros. Esas personas habían sido invisibles en vida, y su muerte había sido igualmente invisible, absorbida por un sistema que valoraba sus cuerpos más que sus existencias. Era una injusticia que ningún juicio podía reparar. Emiliano visitó después la tumba donde Rosendo había sido enterrado. Sí, el asesino también estaba en el cementerio que había profanado. La ironía no escapaba a nadie, pero no había otro lugar donde ponerlo. No tenía familia que reclamara el cuerpo. No había dinero para un entierro en otro sitio. El municipio decidió enterrarlo en una esquina apartada, sin ceremonia, sin lápida que identificara quién yacía ahí. Era solo un montículo de tierra con pasto mal crecido. Emiliano lo miró y no sintió nada. Había esperado sentir rabia, o satisfacción, o cierre. Pero solo había vacío. Rosendo estaba muerto. Las víctimas seguían muertas, y el mundo seguía girando como si nada de eso importara. Antes de irse, Emiliano hizo algo que no había planeado. Fue a la oficina del nuevo administrador del cementerio y pidió trabajo. El hombre lo miró con sorpresa. «Usted es el que testificó en el juicio», dijo, «el que descubrió todo». Emiliano asintió. «¿Y quiere trabajar aquí?»
Quiero asegurarme de que lo que pasó no vuelva a pasar. El administrador lo pensó durante un minuto largo. Luego le extendió la mano. Emiliano Acosta trabajó en el Panteón de la Santa Cruz durante los siguientes 22 años. Se convirtió en el sepulturero principal, luego en supervisor y finalmente en administrador cuando su predecesor se retiró. Bajo su dirección, el cementerio implementó sistemas de verificación que ningún otro panteón en la región tenía. Cámaras de seguridad, registros digitales de cada entierro, visitas periódicas a tumbas seleccionadas al azar para confirmar que permanecían intactas. Algunos pensaron que era excesivo, otros entendieron por qué era necesario. Emiliano se casó en 1999 con una maestra que había conocido en una de las escuelas cercanas al cementerio. Tuvieron 2 hijos que crecieron jugando entre las tumbas como si fuera el patio más normal del mundo. Nunca les contó la historia completa de lo que había pasado antes de que nacieran. Les dijo solo que el abuelo Rosendo, como algunos locales todavía lo llamaban, había hecho cosas malas y que la familia de Emiliano había ayudado a detenerlo. Los niños aceptaron esa versión sin hacer muchas preguntas. La curiosidad, al parecer, no era hereditaria. Emiliano murió en 2018 a los 50 años de edad de un infarto mientras trabajaba en el cementerio. Lo encontraron junto a una tumba recién cavada, con la pala todavía en la mano. Fue enterrado en el Panteón de la Santa Cruz, a pocos metros de donde Rosendo Partida había sido depositado décadas atrás. La proximidad no era intencional, solo el resultado de la distribución de parcelas disponibles. Pero algunos locales notaron la coincidencia y encontraron en ella un significado que probablemente no existía: el vigilante y el criminal, el que descubrió y el que ocultó, unidos en la misma tierra que ambos habían trabajado por razones tan diferentes. El funeral de Emiliano fue concurrido. Vino gente de toda la ciudad, gente que lo recordaba del juicio, gente que había trabajado con él, gente cuyas familias habían enterrado a sus muertos bajo su supervisión y que confiaban en que esos muertos seguían donde debían estar. Su esposa habló en la ceremonia. Emiliano dedicó su vida a cuidar a los muertos, dijo, porque entendía algo que la mayoría de nosotros preferimos ignorar, que la forma en que tratamos a quienes ya se fueron dice mucho sobre quiénes somos como personas, como comunidad, como sociedad. Hubo lágrimas, hubo abrazos, hubo el tipo de duelo colectivo que solo ocurre cuando alguien verdaderamente respetado se va. Y luego la gente se dispersó y el cementerio volvió a su silencio habitual. Si alguna vez visitas Zacatecas y tienes tiempo, sube a la colina donde está el Panteón de la Santa Cruz. Es un lugar tranquilo, con una vista hermosa de la ciudad y un aire que huele a pino y a historia. Camina entre las tumbas y lee los nombres. Algunas lápidas son tan viejas que las letras apenas se distinguen. Otras son nuevas, con flores frescas y fotografías laminadas. Cada una representa una vida que terminó, un conjunto de recuerdos que alguien todavía guarda. Si prestas atención, encontrarás la tumba de Dolores Vega, la maestra que fue enterrada, robada y devuelta. Encontrarás las tumbas de otros que pasaron por lo mismo. Están marcadas discretamente, sin explicación visible, pero los locales saben cuáles son. También encontrarás la tumba de Emiliano Acosta, el hombre que no podía dejar de hacer preguntas. Y si buscas bien en una esquina sin marcar, encontrarás el lugar donde yace Rosendo Partida, el sepulturero que alimentó una facultad de medicina con carne humana. No hay lápida ahí, no hay cruz ni flores. Solo tierra y pasto y el peso de algo que la comunidad prefiere no nombrar. Pero está ahí, siempre estará ahí, porque los secretos, como los cuerpos, no desaparecen solo porque los enterremos. Y los cementerios, como bien sabía Rosendo, son expertos en guardar lo que debería estar oculto. La pregunta es cuántos otros secretos siguen bajo tierra, en ese cementerio, en otros, en lugares que nunca sospechamos. La pregunta es cuántas tumbas que visitamos contienen realmente lo que creemos que contienen. La pregunta es si queremos saber la respuesta. La curiosidad, después de todo, puede ser mortal, pero a veces la ignorancia es peor. Esta historia me tomó 3 meses de investigación. Hablé con familiares de las víctimas,
con periodistas que cubrieron el caso original, con personas que trabajaron en el cementerio después de lo ocurrido. Todos me pidieron que cambiara sus nombres para proteger su privacidad, y así lo hice. Pero los hechos son reales. El cementerio existe, los crímenes ocurrieron, y las consecuencias siguen resonando décadas después. Si esta historia te afectó, quiero saberlo. Déjame un comentario contándome qué parte te impactó más. O cuéntame si conoces algún caso similar en tu región. A veces las historias más perturbadoras son las que ocurren más cerca de nosotros. Y si crees que más gente debería escuchar esto, comparte el video. Envíalo a alguien que necesite saber que la realidad a veces supera cualquier ficción. La próxima semana voy a contarte otra historia. Una sobre una pensión en San Luis Potosí, donde los huéspedes entraban pero nunca salían. El dueño no los mataba por los cuerpos, los mataba por algo más valioso, sus identidades. Y esas identidades siguen caminando por ahí, usadas por personas que no son quienes dicen ser. Suscríbete y activa las notificaciones para no perdértela. Hasta entonces, cuida las tumbas que visitas, respeta a los muertos que te rodean, y recuerda que bajo cada cementerio hay capas de historia que preferimos no excavar, pero que siempre, siempre están ahí. La ciudad tiene hambre de verdad, y nosotros también. Ahora bien, hay una parte de esta historia que no mencioné antes porque requiere contexto adicional. Tiene que ver con qué pasó exactamente con la Facultad de Medicina después del escándalo, y por qué algunas personas creen que lo que ocurrió en Zacatecas no fue un caso aislado. En 1992, cuando la investigación todavía estaba en curso, un grupo de estudiantes de medicina organizó una protesta frente al edificio de la facultad. Pedían transparencia. Querían saber si los cuerpos que habían diseccionado en sus clases eran víctimas de asesinato. La respuesta oficial fue que no había manera de saberlo con certeza. Los registros de la facultad eran incompletos. Muchos cuerpos habían sido utilizados completamente en las prácticas, dejando solo fragmentos que no podían ser identificados. Esa respuesta no satisfizo a nadie. Algunos estudiantes abandonaron la carrera, otros continuaron, pero nunca volvieron a ver la anatomía de la misma manera. Había una pregunta que flotaba sobre cada mesa de disección, una pregunta que nadie quería hacer en voz alta. ¿Quién fue esta persona? ¿Y cómo llegó aquí? La facultad reabrió en 1993 con nuevos protocolos que supuestamente garantizaban la procedencia legal de todos los materiales anatómicos. Pero la desconfianza permaneció. Los estudiantes que se inscribieron en los años siguientes escuchaban historias susurradas en los pasillos, leyendas sobre el sótano, advertencias sobre no preguntar demasiado. Un profesor que trabajó en la facultad durante esa época me contó algo que nunca apareció en ningún informe oficial. Después de que detuvieron a Rosendo, dijo, encontramos un cuarto detrás del laboratorio principal que nadie había usado en años. Estaba lleno de cajas. Dentro de las cajas había huesos, cientos de huesos. Algunos tenían marcas de herramientas quirúrgicas, otros tenían marcas diferentes. Marcas que no correspondían a ningún instrumento médico que reconociéramos. Le pregunté qué hicieron con esos huesos. El profesor bajó la mirada. Los enterramos en una fosa común, sin nombres, sin ceremonias. Solo queríamos que desaparecieran. Le pregunté si reportaron el hallazgo a las autoridades. No respondió. Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. La historia de Rosendo Partida no terminó con su muerte. Se transformó. Se dispersó. Se convirtió en parte del tejido de una ciudad que había aprendido a no hacer ciertas preguntas. Los cementerios de Zacatecas implementaron nuevas medidas de seguridad después del escándalo. Las facultades de medicina en todo el país revisaron sus protocolos de adquisición de cuerpos. Durante un tiempo pareció que algo había cambiado, pero las desapariciones en México no se detuvieron. Los cuerpos sin identificar siguieron apareciendo en fosas clandestinas. Los estudiantes de medicina siguieron necesitando material para aprender anatomía, y en algún lugar, probablemente, alguien encontró una nueva manera de conectar esas dos realidades. No tengo pruebas de esto,
Solo sospechas basadas en patrones que he observado durante años de investigación, pero sospecho que lo que ocurrió en Zacatecas no fue único, fue solo el caso que salió a la luz. ¿Cuántos otros Rosendos hay por ahí, operando en las sombras, aprovechando la invisibilidad de los pobres y los olvidados para satisfacer demandas que la sociedad prefiere no examinar de cerca? No lo sé, pero sé que la pregunta merece ser planteada. Y sé que mientras sigamos mirando hacia otro lado, mientras sigamos aceptando respuestas convenientes en lugar de verdades incómodas, el sistema que permitió que Rosendo existiera seguirá intacto, esperando al próximo que decida aprovecharlo. Hay una última cosa que quiero contarte antes de terminar. En 2015, una mujer me contactó por redes sociales. Decía que era nieta de una de las víctimas de Rosendo. Su abuela, una mujer llamada Francisca, que había desaparecido en 1990, había sido identificada gracias al Cuaderno Negro. La mujer me contó que había crecido escuchando historias sobre su abuela, que era una persona amable, que ayudaba a los vecinos, que había desaparecido un día sin dejar rastro y que la familia siempre asumió que se había ido por voluntad propia, escapando de una vida difícil. Descubrir la verdad, dijo, fue lo peor y lo mejor que nos pasó. Lo peor porque supimos que murió de manera horrible. Lo mejor porque finalmente pudimos dejar de imaginar que estaba en algún lugar sin querer contactarnos. Al menos ahora sabemos. Al menos ahora podemos despedirnos. Le pregunté si había visitado el cementerio. Dijo que sí, que había ido al Panteón de la Santa Cruz y había encontrado un espacio pequeño donde habían enterrado los restos no identificados que no pudieron devolver a ninguna familia. Era una fosa común con una placa que decía simplemente «Los que esperan». Mi abuela probablemente está ahí, dijo. No lo sabemos con certeza, pero me gusta pensar que sí, que finalmente está descansando en algún lugar. Me quedé pensando en esa frase mucho tiempo después de que terminó nuestra conversación. Los que esperan. ¿Esperan qué? Identificación, justicia, reconocimiento de que alguna vez existieron y que su existencia tuvo valor. Quizás esa es la verdadera tragedia de esta historia. No los asesinatos, aunque fueron horrendos. No el robo de cuerpos, aunque fue una violación profunda, sino la forma en que estas personas fueron invisibles en vida y en muerte. La forma en que un sistema entero conspiró para tratarlos como recursos en lugar de como seres humanos. Rosendo no inventó ese sistema, solo lo aprovechó, y cuando cayó el sistema siguió existiendo, esperando al próximo que lo encontrara. La pregunta no es si habrá otro Rosendo, la pregunta es si lo veremos antes de que sea demasiado tarde, o si, como los habitantes de Zacatecas durante todos esos años, elegiremos no ver porque la verdad es demasiado incómoda. Yo no tengo la respuesta, pero sí tengo la esperanza de que historias como esta ayuden a cambiar algo, que al iluminar lo que ocurre en las sombras, hagamos más difícil que las sombras sigan creciendo. Es una esperanza pequeña, lo sé, pero a veces las esperanzas pequeñas son las únicas que tenemos. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Gracias por escuchar a los que ya no pueden hablar por sí mismos, y gracias por recordar que detrás de cada crimen hay personas, no números, no estadísticas. Personas con nombres, con familias, con vidas que fueron interrumpidas por algo que nunca debió suceder. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Y no dejen de hacer preguntas. Aunque a veces las respuestas sean difíciles de escuchar, la verdad siempre es mejor que la ignorancia, incluso cuando duele, especialmente cuando duele. Hay algo más que necesito compartir contigo antes de cerrar este capítulo. Algo que descubrí mientras investigaba esta historia y que me quitó el sueño durante semanas. En 2016, un grupo de antropólogos forenses publicó un estudio sobre cementerios irregulares en el norte de México. El estudio analizaba la frecuencia con la que las tumbas eran alteradas sin el conocimiento de las familias. Los resultados fueron perturbadores. Según el estudio, aproximadamente 1 de cada 40 tumbas en cementerios rurales mostraba señales de haber sido abierta después del entierro inicial. Las razones variaban. Algunas habían sido alteradas por animales,
otras por fenómenos naturales como inundaciones o deslizamientos. Pero un porcentaje significativo, alrededor del 20% de las alteraciones, no tenía explicación aparente. Los investigadores no querían especular sobre lo que significaban esos números, pero cualquiera que lea entre líneas puede hacerlo. 20% de las tumbas alteradas sin explicación, en un estudio que abarcó 200 cementerios en 5 estados. ¿Cuántos cuerpos representa eso? ¿Cuántas familias están visitando tumbas vacías sin saberlo? El estudio nunca recibió atención mediática significativa. Fue publicado en una revista académica que solo leen otros académicos. Las conclusiones quedaron enterradas, irónicamente, en el mismo silencio que rodea a los muertos. Pero yo lo encontré, y ahora tú también lo sabes. No te cuento esto para asustarte, te lo cuento para que entiendas que la historia de Rosendo Partida no es una anomalía. Es un síntoma de un problema más grande, más profundo, más extendido de lo que queremos admitir. Los muertos son vulnerables, no pueden defenderse, no pueden protestar, no pueden demandar, solo dependen de los vivos para respetar su descanso final. Y a veces los vivos fallan, a veces los vivos miran hacia otro lado porque es más fácil, a veces los vivos participan activamente porque hay dinero de por medio. El sistema que permitió que Rosendo operara durante años no era solo un hombre corrupto en un cementerio olvidado, era una red de indiferencia, de complicidad pasiva, de preguntas que nadie quería hacer. El administrador municipal que nunca supervisó el panteón adecuadamente. Los profesores universitarios que no cuestionaron de dónde venían los cuerpos. Los estudiantes que diseccionaban cadáveres sin preguntar sus nombres. Las familias que asumían que todo estaba bien porque alguien oficial les había dicho que lo estaba. Todos participaron, todos contribuyeron, todos fueron parte del problema. Y si eso te suena familiar, probablemente debería. Porque vivimos en un mundo donde la indiferencia es la norma, donde aceptamos lo que nos dicen sin verificar, donde preferimos no saber porque saber nos obligaría a actuar. La historia de Rosendo Partida es en el fondo una historia sobre nosotros, sobre lo que toleramos, sobre lo que ignoramos, sobre las preguntas que no hacemos porque las respuestas podrían incomodarnos. Emiliano Acosta hizo las preguntas, y casi le costó la vida. Pero gracias a él, la verdad salió a la luz. Gracias a él, las familias pudieron saber qué había pasado con sus muertos. Gracias a él algo cambió. Quizás no todo, quizás no suficiente, pero algo. Y eso es lo que me motiva a seguir contando estas historias. La creencia de que la verdad importa, que iluminar las sombras tiene valor, que cada persona que escucha y reflexiona y cuestiona contribuye a un cambio que quizás nunca veremos completamente, pero que vale la pena perseguir. Tú, que llegaste hasta este punto del video, eres parte de ese cambio. No te lo digo como halago vacío, te lo digo porque es verdad. Escuchar historias difíciles requiere coraje. Enfrentar realidades incómodas requiere fortaleza. La mayoría de la gente cambia de canal cuando las cosas se ponen oscuras. Tú no lo hiciste. Eso significa algo. Ahora quiero pedirte un favor final. Si conoces el nombre de alguien que desapareció y nunca fue encontrado, recuérdalo hoy, aunque solo sea en silencio, aunque solo sea por un momento. No tienes que hacer nada dramático. No tienes que publicar nada en redes sociales. Solo recuerda que esa persona existió, que tuvo una vida, que mereció algo mejor que el olvido. Eso es todo. A veces el acto más revolucionario es simplemente recordar. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por no olvidar. La próxima semana tengo preparada una historia que me llevó 4 meses investigar. Es sobre una pensión en San Luis Potosí, donde los huéspedes entraban y nunca salían. El dueño coleccionaba algo más valioso que cuerpos. Coleccionaba identidades, y esas identidades todavía están caminando por ahí, usadas por personas que pagaron buen dinero por ellas. Suscríbete y activa la campana para no perderte ese episodio. Nos vemos pronto. Cuídense, y recuerden siempre que la verdad, aunque duela, es el único fundamento sobre el cual podemos construir algo mejor. La ciudad tiene hambre. Alimentémosla con verdad. Hasta la próxima.
Y una cosa más, si alguna vez vas a un cementerio y sientes que algo no está bien, confía en tu instinto. Los lugares donde descansan los muertos tienen una energía particular. Cuando esa energía está alterada, cuando algo ha sido movido que no debería haber sido movido, los vivos lo sienten. No es superstición, es intuición. Es ese sexto sentido que desarrollamos a lo largo de miles de años de evolución y que la vida moderna nos ha enseñado a ignorar. No lo ignores. Presta atención, porque la diferencia entre lo que creemos que es verdad y lo que realmente es verdad a veces está marcada solo por la disposición a mirar más de cerca. Rosendo Partida contaba con que nadie miraría de cerca. Emiliano Acosta lo hizo. Y todo cambió. Esa es la lección final de esta historia. Mirar de cerca tiene poder. Hacer preguntas tiene poder. La verdad tiene poder. Úsalo.